Déjenme verla. Ya. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Sí están la mayoría, ¿no es cierto? ¿Cuántos estamos? ¿Qué pasa? Sí, 13. Somos 14, creo, ¿no? No, a ver, estamos 13. Pero tenían que unirse también desde la otra clase. Sí, Doc, sí, sí nos hemos unido. No sé qué habrá pasado con algunos chicos que todavía no se unen. A ver. A ver, estábamos 19, esperemos 9 y 11, 5 y 11. Tenemos 2 minutitos más 4 minutitos más para empezar la clase, que se una más gente, ¿ya? ¿O ya estamos completos? No, nos faltan 10 personas. Estamos 30, Doc. ¿30 ya estamos? Ya. ¿26 dice? Dos invitados sin respuesta. Doc, un compañero del P7 no tenía luz. Carlitos. Le habían Espera, cortado la luz. Carlitos, Sí. ¿y no te ha cargado el compu? No, es que no. Dijo que se le había ido la luz y me escribió a mí. Ya. ¿Quién más nos falta? Carlos Andrés Fernández, sí es. Sí, él es Doc. Ya, Patterson no está en clase tampoco, ¿qué le pasaría? Catherine Silva, Paola Nicole. Doc, buenas tardes, yo sí estoy aquí. ¿Sí estás aquí? Ajá, Paula Nicole Trujillo. Ah, ya. Catherine. Bueno, empecemos, creo que estamos solo sin Carlos y sin Patterson. No sé por qué me faltan 4. Me falta Paola, que ya dice que está aquí, ¿no? Catherine, Patterson y Carlos. 3 nos faltan. Bueno.
Vamos a empezar a la clase, ¿sí? Hemos llegado al segundo gran síndrome, que es el de enfermedad renal aguda o insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, Doc, sí se ve. Ya. Sí, Doc, sí se ve. Listo, entonces vamos a hablar sobre insuficiencia renal aguda. Vamos a hacer un poquito un recorderis de cómo se comporta el agua corporal total de nuestro organismo, porque eso nos sirve mucho en insuficiencia renal aguda. Se estima que el 60% de nuestro cuerpo es agua, ¿no es cierto? Entonces, más o menos, no es exacto, pero en términos generales y con términos de docencia. Y entonces, una persona de unos 70 kilos tendría 42 litros de agua, ¿no es cierto? 6 por 7, 42. Pero esta agua está distribuida en dos compartimentos importantes de nuestro organismo, que es el compartimento intracelular, con el 60% del peso corporal, y un compartimento extracelular que representa el 40% del peso corporal. Entonces, el 60% de esos 42 litros son 25 litros. Quiere decir que 25 litros de agua están en el fluido intracelular. Y en el compartimento extracelular dividimos en dos, en un intersticial y en un intravascular, ¿no es cierto? En el intersticial está el 30%, que son 12 litros, y en el intravascular está el 10%, que son 4 litros. Entonces, nosotros cuando vamos a hablar de insuficiencia renal aguda y aquí vamos a hablar también con terapias extracorpóreas, cuando necesitemos acceder al espacio en donde necesitamos hacer la depuración de esos desechos, estamos hablando de estos 4 litritos, ¿sí? Del intravascular. ¿Y cómo el organismo se encarga de nutrir al cuerpo, de perfundir adecuadamente, de otorgar oxígeno a los tejidos y nutrientes en estos apenas 4 litros, que como ven apenas del 10% del agua corporal total? ¿Cómo hace que este fluido llegue a todo? Pues a través de una red de vasos sanguíneos que, si les extendemos en una superficie plana, alcanzan 950 kilómetros. Ida y vuelta a la playa de una red capilar de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, esta red está distribuida, miren, por todos los tejidos, hasta la parte más distal, por ejemplo, en la punta del dedo, ¿no es cierto? Y es encargada de llevar todos estos nutrientes. De esa manera se encarga el organismo de ir arrastrando sedimentos, toxinas, y realizando una limpieza profunda de todo el organismo, ¿sí? ¿Cómo eliminar los residuos y toxinas de nuestro organismo? Pues a través de nuestros riñones, ¿cierto? Nuestros riñones son los encargados de filtrar la sangre llena de desechos a través de su sistema circulatorio, las arterias arcuatas, todo lo de anatomía que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Lleva hacia formar el ovillo glomerular, en donde se filtra la sangre, se forma un ultrafiltrado plasmático con depuración de desechos que luego van a ser filtrados hacia la zona cortical y medular tubular, y a través de estos capilares peritubulares venosos, la sangre purificada o retirada de desechos regresa hacia la circulación general, hacia las cámaras derechas, oxigenación, cámaras izquierdas, y nuevamente a circular por todo el organismo, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros de los riñones para mantener la composición de un volumen extracelular adecuado, ¿no es cierto? Pero que sea de esos 4 litros, que no esté en exceso ni en déficit en relación a la masa corporal. ¿Cómo vamos a medir la funcionalidad del riñón? Ustedes ya saben, a través de la tasa de filtración glomerular o a través del clearance de creatinina, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ocurre este ultrafiltrado?
cómo ocurre esta formación de orina con desechos y la reabsorción del líquido que no queremos que se elimine, pues a través de procesos de filtración y reabsorción. Y miren cómo alrededor de 1.5 litros de sangre van a pasar por los riñones todo el día, ¿no? De los 5 y 6 litros de sangre que tenemos en nuestro cuerpo, en una hora, estos 5 o 6 litros van a pasar 12 veces. Y en un día, 288 veces. Y tenemos 1.500 litros de sangre pasando por el riñón todo el día. Pasan acá al glomérulo a realizar el proceso de ultrafiltrado por un método de convección, convectivo, es decir, solo ultrafiltración. Y se forma el líquido plasmático ultrafiltrado, que son alrededor de 180 litros, que van a pasar hacia el túbulo proximal, ¿sí? En el día, ¿no? 180 litros que van a pasar al túbulo proximal durante el día. En el túbulo proximal van a haber procesos de reabsorción y secreción, pero principalmente de reabsorción de este líquido. Recuerden que en el túbulo proximal el 90% del bicarbonato se reabsorbe, glucosa, aminoácidos pueden ser reabsorbidos, y si es que filtraron, ¿no? Y entonces acá a la parte final del túbulo proximal vamos a alcanzar ya 60 litros de orina para que empiece el proceso del mecanismo de contracorriente. El mecanismo de contracorriente no es sino conforme la orina va bajando por el asa descendente del asa de Henle, existen procesos de absorción y reabsorción y de permeabilidad al agua que le hacen a esta cantidad de solutos, es decir, la osmolaridad urinaria mucho más elevada en la parte final del asa de Henle. Y cuando empieza a ascender nuevamente la orina, se encuentra con la rama ascendente gruesa del asa de Henle, que es impermeable al agua, y entonces le permite otra vez diluirse a esta orina y alcanzar nuevamente en la parte superior del túbulo distal la osmolaridad urinaria igualita a la del plasma. Este es el mecanismo de contracorriente, ¿sí? Y entonces acá arriba vamos a llegar más o menos unos 10 litros de orina por día al final del túbulo distal. Y luego por los más procesos acá en el túbulo contorneado, en el túbulo colector cortical y medular, por los canales de sodio, por la acción del de la aldosterona, los receptores de vasopresina, se forma ya la etapa final de la orina, y luego de todos estos procesos de reabsorción nos quedamos con 1.5 litros de orina por día al final del túbulo colector. Es decir, que de 1.500 litros nos quedamos con 1.5 litros, el 99% se reabsorbió. ¿Y qué es lo importante de esta gráfica? Es que ustedes entiendan que una persona fisiológicamente produce orina alrededor de 1.5 litros. Hay libros que dicen 2 litros, 2.5. Entonces nosotros vamos a decir que se orina entre 1.5 y 2 a 2.5 litros de orina al día, ¿sí? Eso es lo fisiológico, orinar 1.5 litros de orina por día. Por eso nosotros recomendamos siempre tomar en el día al menos 2 y hasta 3 litros de agua para que pueda formarse adecuadamente esta orina, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones del riñón? Ustedes ya saben, ¿no es cierto? La depuradora, que habla sobre reabsorción, secreción y excreción tubular. Mantener un balance hídrico adecuado, eso a través de la concentración y dilución de la orina. Mantener un equilibrio ácido-base adecuado, formando pues orinas ácidas o alcalinas con la reabsorción del bicarbonato de sodio. El control de la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona, pero también con los receptores y sitios de acción de prostaglandinas y la hormona antidiurética. La acción hormonal eritropoyética con la producción de eritropoyetina, que se produce en donde la eritropoyetina. Ya se unieron todos a la clase. Sí, Doc, ya se unieron todos. ¿Quién me dice en dónde se produce la eritropoyetina? ¿No eran las células vesicadas tipo 2? Ya un sitio, las células vesicadas tipo 2, muy bien. ¿En dónde más? Los fibroblastos de la zona intersticial. Perfecto, en el intersticio, en los fibroblastos de los capilares peritubulares. Eso principalmente en el riñón, ¿no? Y también puede producirse eritropoyetina en otros órganos, un 10% más o menos, ¿en dónde? En el hígado. En el hígado, Doc. Muy bien, en el hígado y En el músculo.
músculos, muy bien. Entonces, casi el 90% de eritropoyetina en nuestro organismo se produce en el riñón. Y este es el encargado de mejorar la maduración eritropoyética y les decía, sirve como un portero, ¿no? Permite sacar a circulación glóbulos rojos maduros circulantes. También acuérdense que es un regulador de metabolismo del calcio. Aquí es donde se hidroxila la vitamina D3 para transformarse en vitamina D3 activa o calcitriol. Y pues también es un órgano metabólico en general, como por ejemplo, les decíamos aquí se metaboliza y elimina la insulina, ¿no? Entonces estas son las funciones importantes del riñón. ¿Cómo sabemos si los riñones están funcionando bien? Pues el único marcador que tenemos nosotros es la creatinina. Creo que tengo aquí una diapositiva después, no sé, luego sí creo que tengo, ya les voy a indicar de cómo ha ido evolucionando los marcadores diagnósticos para insuficiencia renal aguda comparado entre el nefrólogo y el cardiólogo. Bueno, entonces la creatinina sérica, si bien es cierto, es el marcador que nos permite evidenciar o determinar la función de un riñón, de los riñones. Sin embargo, no es un marcador específico, no es un marcador un poco inespecífico, porque proviene de los músculos y es filtrada libremente en los riñones, pero también es secretada, ¿sí? No es absorbida, pero es secretada más o menos un 15% por los túbulos. Entonces no es un marcador estrictamente para evaluar función renal, pero es el más acertado, por eso lo seguimos utilizando. Los valores normales son, esto va a variar de acuerdo a donde ustedes lean, ¿sí? Con fines pedagógicos nosotros vamos a quedar en que el valor normal de creatinina tanto para hombre como para mujer es de 1. Sin embargo, pueden encontrar bibliografía que en los hombres puede ser normal de 0.7 a 1.3 y en las mujeres de 0.5 a 1.2. Pero en general, el valor normal de creatinina sérica en todo el mundo es 1 miligramo de decilitro. Excepto en niños, acuérdense que estamos aprendiendo nefrología de adultos, ¿no? Lo que ya dije, no es un buen marcador. Aumenta tardíamente cuando, por ejemplo, es un importante daño renal, con una falla renal aguda. La creatinina puede subir recién después de 3 días de que se ha instaurado una necrosis tubular, por ejemplo. Es un marcador tardío. ¿Y cómo nosotros medimos la función renal, esa tasa de filtrado glomerular? Pues a través del aclaramiento de creatinina. ¿Se acuerdan del clearance endógeno? Con la fórmula U por B sobre P. ¿Sí recuerdan? Sí, doc. Acuérdense que en la U por B sobre P nosotros hablamos de una diferencia entre la creatinina plasmática y la creatinina urinaria, ¿sí? Es una diferencia entre lo que se filtra, lo que se secreta y lo que se elimina, ¿sí? Entonces miren, la creatinina por una parte está filtrada, por otra parte es secretada y finalmente es eliminada. Entonces el filtrado glomerular puede ser medido a través de este aclaramiento de creatinina por la diferencia entre la creatinina plasmática y la creatinina urinaria. La fórmula, recuerden que es creatinina urinaria por el volumen urinario dividido para la creatinina plasmática. Entonces la diferencia entre ambas concentraciones determinará el aclaramiento o depuración de creatinina. Ustedes ya saben la fórmula. La misma se aplica aquí en insuficiencia renal aguda, ¿sí? ¿Qué es entonces la injuria renal aguda? Ustedes van a encontrar muchos términos en la literatura. Le pueden llamar injuria renal aguda, le pueden llamar fracaso renal agudo, le pueden llamar insuficiencia renal aguda, ¿sí? Y esos son sinónimos del mismo término. Hay un término antiguo que se llama necrosis tubular aguda que ya no se lo utiliza, pero antes utilizaban el término necrosis tubular aguda como un sinónimo de insuficiencia renal aguda. A mí me gusta usar más el término fracaso renal agudo. Y pues ustedes saben que hay muchos términos en inglés que se adoptan y se utilizan en el lenguaje normal castellano, ¿no? Por ejemplo, aquí para la insuficiencia renal aguda, las siglas AKI, ¿no es cierto? Esas son las siglas del inglés Acute Kidney Injury.
Entonces, aquí se le denomina. Hay mucha gente que ustedes van a encontrar aquí en el país que dice el paciente está con AKI. ¿Qué es AKI? Acute Kidney Injury es las siglas en inglés de injuria renal aguda, ¿sí? O está con IRA, insuficiencia renal aguda. Entonces esas siglas pueden encontrar ustedes en diferentes bibliografías y así sean estas bibliografías en español, pueden encontrar como la terminología AKI en relación a las siglas en inglés del injuria renal aguda, ¿sí? ¿Qué es la injuria renal aguda o el fracaso renal agudo? Pues es la disminución abrupta de la función renal, es la pérdida brusca de la función renal. Esto ocurre en días, horas o semanas, ¿sí? Es muy común, es peligrosa, pero miren lo importante de esto, es potencialmente tratable y recuperable, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de insuficiencia renal aguda es una pérdida súbita, brusca de la función renal, que es muy común, que es peligrosa y que es potencialmente tratable y recuperable. Dentro del cuadro clínico incluye un amplio síndrome clínico. Ya van a ver por qué la insuficiencia renal aguda obedece a un montón de etiologías. Cualquier enfermedad puede provocarles insuficiencia renal aguda. Cualquier enfermedad. La que ustedes me digan, la que ustedes se inventen, puede provocar insuficiencia renal aguda. De cualquier manera. Entonces, el cuadro clínico de la insuficiencia renal aguda va a obedecer a la enfermedad de base. Por ejemplo, un proceso diarreico importantísimo, severo. Ahora tuvimos una paciente que ha tenido 5 días de diarrea aguda infecciosa. Vino hipovolémica y vino con insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuál fue el cuadro clínico de esa insuficiencia renal aguda? Deposiciones diarreicas, alza térmica, deshidratación, hipotensión, hipovolemia y la elevación de azoados, obviamente, anuria. ¿Sí? Entonces, esa es la insuficiencia renal aguda. Doc, disculpe una preguntita. Sí, sí. Así como dice usted que la insuficiencia renal aguda es reversible, ¿verdad? Algo nos decían en la guía de insuficiencia renal crónica, que, o sea, una insuficiencia renal crónica sí se puede revertir. Acuérdense que sí aclaramos en clase que es reversible, pero entre los estadios, ¿no? Pero no recuperable. ¿Sí me entienden? Porque si una insuficiencia, Sí. si yo le catalogo a un paciente con insuficiencia renal crónica y en algún momento esa creatinina regresa a 1, eso no era crónica. Fue un error diagnóstico mío. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, yo tuve un paciente en la consulta ayer con 6 de creatinina que vino hace un mes. Y ya venía con otros valores de creatinina elevados de antes, ¿no? Me remitieron de otro médico. Pero hace un mes tenía 6 de creatinina. Y me daba una tasa de filtración glomerular bajísima que ya estaba en estadio 5. Y haciendo el tratamiento estaba hipertenso, con colesterol alto, ácido úrico elevado, cursaba un proceso infeccioso. Luego de todo, arreglar todos esos procesos, controlar el ácido úrico, controlar la presión arterial, el control de creatinina del día de ayer, al mes y medio, estaba en 3.8. Entonces, si yo le hago una tasa de filtración glomerular, ya no estaba en estadio 5, estaba en estadio 4. ¿Sí? Entonces, la enfermedad renal crónica puede ser reversible, puede ser modificable, pero dentro de los estadios. Pero nunca puede ser recuperable, ¿sí? Hasta el 100%. Es decir, nunca voy a regresar en una enfermedad renal crónica a una tasa de filtración glomerular de 120 miliminutos, de 90 miliminutos, ¿sí? No voy a llegar. Ya. Ya. En cambio, en la insuficiencia renal aguda, pues, por ejemplo, un paciente vino con una creatinina de 6, un consumidor de cocaína, de la misma manera con pérdidas digestivas, entonces la creatinina apareció en 6.
Y entonces le hicimos el tratamiento, estaba en una hipovolemia franca, se le arregló. Y entonces nosotros, la creatinina de ahora que le vengo dando el alto está en 0.9. Esa es una insuficiencia renal aguda, potencialmente tratable y recuperable completamente, ¿no? Doc, buenas tardes, Doc. Ahorita me surgió una pregunta. Sí, Eh, bueno, cuando una persona con insuficiencia renal crónica ya está en diálisis, se le puede revertir, regresar. O sea, no, para llegar a diálisis, por ejemplo, ya fuera estadio C4. no te escucho bien. O sea, que si un paciente que está en diálisis puede regresar a los estadios, No, ¿no? para ya llegar a diálisis, por ejemplo, para ya mandar a un paciente a diálisis, está en el estadio 5 por algunos meses, en el estadio 5 prediálisis que se llama, ¿no? Entonces tú ya has agotado todos los tratamientos, confeccionas una fístula arteriovenosa, esperas 3 meses para que la fístula esté lista para ser utilizada y vas observando que el paciente no recupera, no recupera y no recupera. Entonces, em, ya se ingresa el paciente a hemodiálisis. Es difícil que regrese de diálisis hacia al estadio 4, por ejemplo, y abandone diálisis. Es muy difícil. Casi no ocurre. O sea, por ejemplo, ¿saben en qué pacientes puede ocurrir eso? Y vale mucho la pregunta. Por ejemplo, en los pacientes con mieloma múltiple. Acuérdense que la enfermedad renal obedece mucho a la causa, ¿no es cierto? A la etiología. Y a veces tenemos pacientes con mieloma múltiple eh, observados por mucho tiempo con enfermedad renal crónica grado 5 prediálisis y lastimosamente toca ingresar a diálisis. Ingresa a diálisis, pero también empieza el tratamiento para el mieloma. Y muchas veces a los 6, 7, 8 meses que están en diálisis, algunos pacientes entonces de ahí han regresado a un estadio 3, por ejemplo, 3B, y abandonan diálisis y se quedan sin diálisis, pero porque parte de la enfermedad fue tratada, ¿no? La etiología de la enfermedad. Y entonces, al ser tratada, también el tratamiento mejora las células renales que estaban involucradas con el mieloma, o si tenía un depósito intersticial, o si tenía una uropatía obstructiva por las cadenas livianas del mieloma múltiple. Cuando se hace la quimioterapia, conforme avanza el tratamiento, estas van desapareciendo y pueden ir desobstruyendo, por ejemplo. Pero nunca van a recuperar a recuperarse a función renal normal, ¿sí? Se quedan como crónicos y pueden modificarse en estadio, y tal vez sí pueden abandonar diálisis. Esos son casos más o menos que pueden ocurrir, por ejemplo, en mieloma múltiple. Pero, por ejemplo, una glomerulopatía en la que ha avanzado mucho tiempo, ya tiene una glomerulosclerosis difusa del riñón, va a ser difícil que salga de diálisis y que recupere la función renal. Ahora, hay que tener mucho ojo, ustedes tienen que ser muy exhaustivos y muy minuciosos en diagnosticar pacientes que tienen enfermedades renales crónicas agudizadas. Sí, sí hemos hablado en clase de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, un paciente diabético, hipertenso, de muchos años de evolución, que ya sabíamos que sus creatininas oscilan entre 2.9 y 3. Le da una tasa de filtración glomerular tal vez de 25, tal vez de 20. Está en estadio 4. Y de pronto viene un proceso infeccioso severo, una sepsis de cualquier origen, o la misma diarrea, una deshidratación severa, una pérdida sanguínea importante, hipovolemia, y entonces la creatinina se dispara a 6 o 7, y el potasio sube y deja de orinar, y entra a diálisis. Es probable que entre a diálisis, pero si tratamos esta agudización, este proceso agudo, es muy probable que este paciente regrese sus valores de creatinina a 2, a 2.5, que eran los basales de ellos, de esos pacientes, y regresa a su estadio 4, a su clearance de 25, de 30, y entonces abandona diálisis. ¿Pero qué hemos hecho? Hemos tratado una insuficiencia renal aguda dentro de un paciente con enfermedad renal crónica. Ese es el crónico agudizado. Entonces puede haber también errores, que mucha gente le catalogue como un crónico definitivo, le manda diálisis incluso con fístula, y a las 3 semanas o al mes está recuperando la función renal y puede abandonar diálisis. Ese sería un error en el diagnóstico. ¿Sí está claro?
Sí, Doc. Sí, Doc, muchas gracias. Muy bien. Entonces, dentro de esta insuficiencia renal aguda, tenemos varias etiologías. Y miren cómo pueden existir etiologías por enfermedades renales específicas, ¿no? Como las nefritis intersticiales agudas, usualmente por fármacos nefrotóxicos. Las enfermedades glomerulares que aprenderemos en los siguientes temas como síndrome nefrótico, síndrome nefrítico. Las vasculitis que pueden ser sistémicas, el lupus, la vasculitis de Wegener, el Chug-Strauss, algunos tipos de vasculitis que pueden afectar o comprometer el riñón. Entonces, por un lado, son enfermedades renales específicas que pueden ser causantes de una injuria renal aguda. Pueden también ser condiciones no específicas, por ejemplo, hipovolemias que no nada tienen que ver con el riñón, isquemias importantes, tóxicas, cuando uno, por ejemplo, se intoxica con aspirina. Hay una toxicidad por aspirina que puede llevar incluso a una acidosis metabólica severa y a un daño renal temporal, fallo renal agudo. Y también puede ser una patología extrarrenal, por ejemplo, las nefropatías obstructivas. En el caso de hombres, les decíamos hipertrofia prostática benigna. En el caso de mujeres, el cáncer de cervix. Por ejemplo, hay pacientes que vienen con urias de 400, 430 de uria, 23 de creatinina, el paciente en mal estado general. Eso sí, el cuadro clínico de un insuficiente renal agudo es un cuadro muy florido, ¿no? Es un paciente que si está en acidosis metabólica, ese paciente está bien taquipneico, está compensando pues, de forma brusca y aguda. Tienen frecuencias respiratorias sobre 30, 35, 40 frecuencias respiratorias por minuto. A diferencia del crónico que les decía, que si ese paciente también está en acidosis metabólica, pero ya es crónico, está acostumbrado e incluso está tolerando el tratamiento y es un paciente que puede venir asintomático. Estos pacientes agudos, el síndrome clínico sí es muy llamativo. Entonces, por ejemplo, un paciente pueden venir, estoy dándoles el caso de un paciente real con 430 de urea, 23 de creatinina y con un globo vesical. Le pedimos un eco, en el eco hidronefrosis bilateral, el globo vesical, se colocó una sonda vesical, salieron como 2 litros de orina, luego empezó a orinar entre 2 y 3 litros al día, y la urea y la creatinina fueron bajando, y esa urea que terminó en 43 y la creatinina terminó en 1.1. Sin diálisis, mire. Entonces, es muy importante en la insuficiencia renal aguda determinar la causa de la insuficiencia renal aguda, porque mi tratamiento va a ser orientado a la causa. No hay un tratamiento para insuficiencia renal aguda específico. Es la causa la que debo tratar. Por lo tanto, debo diagnosticar adecuadamente, identificarla y tratarla adecuadamente, ¿sí? Entonces, las etiologías pueden ser renales, pueden ser no específicas o pueden ser extrarrenales. Y en las extrarrenales también están lo que antes se conocía la insuficiencia renal aguda prerrenal. Es decir, que la etiología estaba antes del riñón. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio. Paciente infartado, baja el gasto cardíaco, baja la contractilidad, hipotenso, no le llega suficiente cantidad de sangre al tejido renal y desarrolla un fallo renal agudo por isquemia tubular. Ahí nosotros llamábamos la insuficiencia renal aguda prerrenal y había otra clasificación de acuerdo al sitio de donde está la lesión, ¿no? Prerrenal, como este caso. Renal, cuando tiene problemas propios del riñón. Y postrenal, las uropatías obstructivas. Ahí está una clasificación que veremos luego, ¿no? Entonces, estas prerrenales debían tener una condición específica que dure máximo 72 horas. Es decir, que yo diagnostico una azotemia prerrenal, por ejemplo, el paciente infartado y necesito inmediatamente tratar el infarto agudo de miocardio, estabilizar al paciente, mejorar la presión, mejorar la perfusión de los tejidos. Y en 72 horas de esa creatinina, si estaba en 3, tiene que bajar al 0.9. ¿Sí? Ahí le llamo prerrenal. Si pasan más de 3 días con creatinina elevada y no logro compensarla, pasa automáticamente a ser una enfermedad renal parenquimatosa, porque esa injuria tubular de seguro pasó a ser una necrosis tubular aguda. ¿Sí? Esa es entonces la patología extrarrenal. ¿Cuál es la definición entonces ahora de este daño brusco o abrupto de la función renal? Vamos a completar con valores.
Vamos completando la definición sería pérdida súbita o brusca de la función renal en un periodo de días, de horas, días o semanas, que provoquen un incremento, glosar, entre horas, días y semanas, ¿no? La pérdida brusca y abrupta de la función renal que produzca un incremento en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos de cilitro del basal dentro de 48 horas. Entonces, si yo me conozco o conozco a mi paciente y mi paciente tiene una creatinina sérica basal de 0.6 y a los 2 días le vuelvo a hacer un examen de creatinina y está en 1, ¿es o no es de insuficiencia renal aguda, Edison? Perdón, Doc, es ¿Perdón? que entendí bien, no lo escuché, estaba pensando lo que dijo del concepto. Digo que no lo escuché bien, ¿me puede repetir? Un incremento en la creatinina sérica, ¿no es cierto? Si yo tengo un paciente que tiene una creatinina basal de 0.6 y a las 48 horas le vuelvo a hacer una creatinina y está el valor de creatinina sérica en 1, eso no es insuficiencia renal aguda. No, No. no, no es insuficiencia renal aguda. A ver, tú mismo lee esto. ¿Qué dice? Lee el punto 1. Incremento en la creatinina sérica de 0 a 0.3 Mayor, miligramos no, sobre no, decilitro. esto es mayor o Mayor, igual. ya, mayor o igual a 0.3 miligramos sobre decilitro dentro de 48 horas. Y ahí si de 0.6 se subió a 1, eso no es Sí, sería insuficiencia una renal insuficiencia. aguda. Sí, Doc. Sí, es insuficiencia Sí ha sido, ¿no? renal aguda. Sí. Sí está claro, chicos. Puedo tener una creatinina de 1, pero si el valor basal o el sérico normal o el basal que tenía ese paciente previo era, por ejemplo, 0.6, ese paciente está en insuficiencia renal aguda, porque cumple el criterio de una pérdida brusca de la función renal con incremento de la creatinina de mayor o igual a 0.3 miligramos dentro de las 48 horas. ¿Sí está claro? Primer concepto de insuficiencia renal aguda. ¿Sí? Sí, Doc. Ya verán que es un concepto muy clarito y además tiene valores exactos, ¿no? Doc, una pregunta. Sí. Si es que digamos que tiene la creatinina en 0,6 y a los 3 días le vuelve a hacer la medición y ahí recién está en 0,9. Ahí ya no sería, ¿no es cierto? Ahí va el segundo criterio. Entonces, miren, el primer criterio es que en 48 horas me suba más, un valor mayor o igual a 0.3. ¿Sí? ¿No es cierto? Ahora, si es que no se cumple el criterio, por ejemplo, tiene 0.6, a las 48 horas está en 0.7, a los 5 días, a los 4 días está en 0.9, ¿no es cierto? Ya no cumple el criterio. Digamos que al quinto día, al sexto día está en 1.2. No cumple el criterio porque no fue más de 0.3 en 48 horas. Y al séptimo día eso está en 1.5. Entonces, miren, ahí cumple el segundo criterio, ¿no? Un incremento en la creatinina mayor o igual a 1.5 veces el basal. Es decir, que si yo tengo 0.6 de creatinina basal y le duplico a 1.5 veces, ¿no es cierto? Una vez más sería 1.2. Y la mitad, 0.3, sería 1.5. Si sube a 1.5 miligramos de cilitro de la creatinina en los primeros 7 días, entonces cumple el criterio de insuficiencia renal aguda. Ahí está respondida tu pregunta. ¿Sí? Entonces,
Miren, tenemos dos criterios con creatinina sérica. Repetimos, el incremento en la creatinina sérica mayor o igual a 0.3 miligramos dentro de 48 horas o un incremento en la creatinina mayor o igual a 1.5 veces el basal dentro de los primeros 7 días. ¿Sí? De esas dos maneras ya tenemos insuficiencia renal aguda. Pero existe un tercer criterio para diagnosticar insuficiencia renal aguda independientemente de la creatinina. Y escucharán bien, es independiente de la creatinina. Y dice que el volumen urinario sea menor a 0.5 ml por kilo por hora por 6 horas. Esto generalmente se puede aplicar en pacientes que están con sonda vesical, hospitalizados y más en la unidad de cuidado intensivo donde se hace diuresis horaria. Entonces, si yo tengo un paciente de 60 kilos que estaba orinando 60 ml por hora, a 1 por kilo, y de pronto me empiezo a orinar 25 ml por hora, menos de 0.5 ml por kilo, y ya pasa 6, 7, 8 horas orinando 25 ml por hora, 25 ml por hora durante 8 horas, y la creatinina sérica de pronto de 0.9, que era el basal, ahora está en 1.1, no cumple ningún criterio de acá arriba, pero el cambio de volumen urinario ya disminuyó por más de 6 horas, es un diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Si la creatinina puede estar normal, pero si el volumen urinario ya cayó a menos de 0.5 ml kilo hora por más de 6 horas, entonces es un paciente con diagnóstico de insuficiencia renal aguda. ¿Sí está claro? Sí, sí, doc. Listo. Dentro de la clasificación, ese es el diagnóstico, ¿no? Y ya vamos a ver cómo la clasificamos. Dentro de la clasificación está aquí lo que yo les había dicho, ¿no? Que podemos clasificar de acuerdo al sitio donde fue la etiología en una insuficiencia renal aguda prerrenal, renal o parenquimatosa y posrenal, ¿sí? Dentro de la prerrenal ya dijimos las depresiones de volumen es lo más frecuente, como las diarreas, las hipotensiones, el choque, infartos agudos de miocardio, fallos de bomba. En las renales o parenquimatosas pueden haber enfermedades glomerulares, vasculares, tubulares o intersticiales, es decir, cualquier enfermedad que se encuentre afectando a una de las estructuras del riñón. Y en las estructuras glomerular, pues las glomerulonefritis agudas, en las vasculares las vasculitis, las isquemias, en las tubulares la necrosis tubular aguda. Miren cómo la necrosis tubular aguda es una de las causas de insuficiencia renal aguda. Y en la antigüedad a la necrosis tubular aguda se le conocía como un sinónimo de insuficiencia renal aguda. Si alguien, por ejemplo, se dedica a ver cómo diagnosticaban antes la insuficiencia renal aguda, no se ponía el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, sino NTA, necrosis tubular aguda, y estaba mal, porque este es un diagnóstico histológico en el que es una de las muchas causas de afectación tubular dentro de la insuficiencia renal aguda y dentro de la causa parenquimatosa. Aquí también hay nefrotóxicos, ¿no? Y en el intersticio, las nefritis intersticiales agudas que pueden ser infecciosas o por drogas y también por medicamentos nefrotóxicos. Y en la postrenal, que sí que está después de la formación de orina, pues está la uropatía obstructiva o nefropatía obstructiva como causante de fallo renal agudo o de insuficiencia renal aguda en este tipo de clasificación de acuerdo al sitio en donde se encuentra la lesión. ¿Sí? Luego aparecieron unos criterios de clasificación para tratar de tomar medidas de acción también con los pacientes con insuficiencia renal aguda. Y estos criterios fueron, los primeros criterios fueron los criterios Rifle. Es un criterio que ya ha sido cambiado y modificado en la actualidad, pero no le podemos abandonar y ya les voy a explicar por qué. Para diagnosticar los criterios Rifle no quiero que se aprendan de memoria esto de aquí arriba, porque esto ha cambiado. Con los nuevos criterios de clasificación CADIGO, tienen que aprenderse los de la guía del CADIGO. Yo no les subo, mis disculpas, ya les voy a subir. Pero entonces los criterios de clasificación Rifle tienen dos componentes. El del lado izquierdo, como ven aquí, es el de la creatinina sérica y el del lado derecho es el del gasto urinario. ¿Sí? Y lo importante del criterio Rifle y las razones por las que no podemos abandonar esta clasificación por estas dos siglas. La L de Rifle pues son las siglas en inglés de la clasificación, ¿no? Riesgo, injuria, falla, pérdida y enfermedad terminal, ¿sí? Entonces,
La que nos va a servir del criterio Ripley, y por eso no abandonamos la clasificación, es el LOS y la L y la E, ¿no? Y de la enfermedad renal en estadio final, en stage kidney disease. Entonces, cuando nosotros tenemos una insuficiencia renal aguda, una falla renal aguda o un fracaso renal agudo persistente, que tiene una pérdida completa de la función renal por más de 4 semanas, es decir, más de un mes, ese se clasifica como un rifle L. Y cuando este daño renal agudo ocurre por más de 3 meses, es decir, al día 91, prácticamente se le llama enfermedad renal en estadio terminal y pasaría a ser el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Si está claro, solo estos dos quiero que se aprendan del rifle. No les hago aprender la R, la I y la F, porque esto cambia con la clasificación CADIGO y necesito que se aprendan la clasificación CADIGO. Con la CADIGO vamos a aprender el estadio 1, CADIGO 2 y CADIGO 3. Ahí vamos a aprender bien cómo clasificarlas de acuerdo a la creatinina y el gasto urinario. Pero con el rifle vamos a utilizar cuando un paciente está en CADIGO 3 y pasa más de un mes en fallo renal agudo, el CADIGO 3 no tiene opción para clasificarlo. O sea, dice es CADIGO 3 y es CADIGO 3. Así será CADIGO 3 hasta que pase 3 meses y le digamos que es crónico. Pero se puede utilizar entonces la clasificación CADIGO 3, rifle L o rifle E, ¿sí? Luego estos criterios rifle les hicieron el grupo de trabajo del fallo renal agudo, el grupo Akin hizo la clasificación Akin, en el que modificó y le clasificó solo en 3, 1, 2, 3. No quiero que se aprendan esto porque luego vino la CADIGO, ¿no? La CADIGO vino a reemplazar a la Akin. Entonces ustedes quiero que aprendan la clasificación del CADIGO. Y el CADIGO tiene 3 clasificaciones para insuficiencia renal aguda, estadio 1, 2 y 3. Y si ustedes ven, se basa tanto en la creatinina sérica como en el gasto urinario, ¿sí? Entonces, en la creatinina sérica, el estadio 1 es cuando se incrementa la creatinina, acuérdense en el concepto, más de 0.3 miligramos de cilitro de incremento dentro de 48 horas, o cuando se incrementa 1.5 hasta 1.9 veces el basal de la creatinina sérica hasta en 7 días, ¿sí? Pero eso sí quiero que sepan de memoria, ¿no? Así como la tasa de filtración glomerular de la enfermedad renal crónica, tiene que saberse el CADIGO en la insuficiencia renal aguda. El gasto urinario también puede ser parte del CADIGO 1. ¿Y cuándo se le determina un CADIGO 1? Cuando este paciente está orinando menos de 0.5 ml por kilo por hora durante 6 a 12 horas. ¿Sí? El CADIGO 2, en cambio, es cuando un paciente ya tiene el incremento de la creatinina de 2 y hasta 2.9 veces el valor basal. Por ejemplo, el paciente empezó con creatinina de 1 y ahora está la creatinina en 2.5. ¿Cierto? Está en 2.5 veces ya, está en 2.5 o si el volumen urinario es de menos de 0.5 ml por kilo por hora, pero por más de 12 horas. Es decir, que si este paciente está en oliguria entre 6 hasta 12 horas, está en CADIGO 1. Pero si ya pasa más de 12 horas, de 13, 14 horas en oliguria, y es un CADIGO 2. Y finalmente el CADIGO 3, cuando hablamos de creatinina, es cuando la creatinina se incrementa 3 veces más del valor basal o simplemente la creatinina sérica ya está más de 4 miligramos de cilitro. Eso ya es CADIGO 3. Y el gasto urinario, miren, ya no es menos de 0.5, es menos de 0.3 ml kilo hora por más de 24 horas o está en anuria total, o sea, no orina absolutamente nada por más de 12 horas. ¿Sí? Los pacientes con insuficiencia renal aguda pueden estar en cualquier estadio 1, 2 y 3, que si por alguna urgencia dialítica o por alguna razón se ha necesitado o ha sido necesario iniciar terapia de reemplazo renal, entonces el paciente pasa automáticamente a denominarse un CADIGO 3. Todo paciente, independientemente de la creatinina y del volumen urinario, está en diálisis por su fallo renal, es un CADIGO 3. ¿Sí? Ahora, lo que quiero que se lleven en mente es que, bueno, ustedes van a memorizar esta clasificación y recuerden que esta clasificación abarca hasta el mes. Un mes
con código 3. Si llegó al día 31, entonces decimos está en código 3 con rifle L, ¿no es cierto? El de loss, el de pérdida por más de un mes. Y si ese paciente empezó con código 3 y está 90 días con código 3 y llega al día 91, es decir, más de 3 meses, es código 3, rifle E en stage kidney disease. O sea, llegó a enfermedad renal crónica y se va a quedar en diálisis de seguro el resto de su vida. ¿Sí? Entonces, les decía que nos vamos a memorizar lo de creatinina sérica y lo del gasto urinario. Y entonces voy a hacerles una consulta. A ver, voy a ver a quién le pregunto. O quiero un voluntario. Déjenme ver. Voy a salir un ratito de la presentación para poder verles, si no, no les veo. A ver, vamos a ver quién está de primerita. Andrea Costa ya está en clase. Paola del Cisne. Sí, Doc. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Va Paola del Cisne, ya te voy a hacer la pregunta. Y luego va a Lisette, ¿sí? Vamos, voy a volver a compartir. Ahí estás viendo a Paola, ¿no es cierto? Doc, Paola. Paola, sí. Sí, Doc. Ya. Y luego va a ir Lisette, creo, dije, ¿no? Sí, Doc. Ya. A ver, Paola, si yo tengo un paciente que está orinando menos de 0,3 ml por kilo por hora, ¿sí? Y por más de Menos de 3, 24 horas. menos de 3 ml. Menos de 0,3 ml por kilo por hora por más de 24 horas. Estamos aquí, ¿no es cierto? Sí, sí, Doc, ya vi. Estamos aquí, ¿no es cierto? Ya, Doc. Ya. Ese paciente está en oliguria por más de 24 horas. Menos de 0,3 ml por kilo por hora por más de 24 horas. Y la creatinina basal del paciente era 1 y ahorita la creatinina basal está en 1,4. ¿Cómo le clasificas? ¿Qué código tiene? A ver, Doc. Me dijo que ha aumentado a 1.4. Perdón, Ha aumentado a 1.4, ¿verdad? de 1 a 1,4. La creatinina. Y está orinando menos de 0,3 ml kilo hora por más de 24 horas. Ya lleva 2 días orinando así. A ver, Doc. Tú dices es una insuficiencia renal aguda, ¿qué digo qué? Sería 3. ¿Por qué? Sería Doc clase 3. ¿Por qué? A ver, bueno, por lo que está o sea, bueno, por lo que mencionó que está mayor a 0.3, o sea, está en la clasificación del 0.3 miligramos por kilogramo de hora en 24 horas y dijo que le veamos la creatinina sérica, que está mayor a, o sea, que pasó de 1 a 1.4. Ujú. Entonces, ¿Qué justo, está? perdón, Doc. ¿En qué estadio está? ¿En qué estadio? Según la Creo que en creatinina, el ¿en qué 3, estadio Doc. está? Ah, no, según la creatinina en el 1, según solo la creatinina sérica, porque está Según de el binario, 1.5 en el en 3. el 3. Ajá. Entonces, ¿qué estadio le damos? A ver, la siguiente chica, Lisette era, ¿no? Sí, Doc. ¿En qué estadio le damos?
Eso también le iba a preguntar porque es que Sí, como la pregunta. creatinina está diferente y el volumen, o sea, el Pero, volumen estaría en 3 y claro, en la creatinina incrementado porque de 1 a 1,4 estaría en estadio 1. Ujú. Pero por las 24 horas no sería el 3. Pero por creatinina es el 1. ¿Qué de estadio le damos? O sea, le daríamos del estadio 3, Doc. O sea, hasta que la creatinina, o sea, esperaríamos un cambio también en la creatinina. Pero en ese momento no sabemos si la creatinina va a cambiar. Pero está el paciente así. Entonces, ahora sí, quiero que quede muy clarito, ¿no? Entonces, miren que es facilito clasificar al paciente en el CADIGO. Como les dije, de 1 subió a 1.4, facilito está en estadio 1. Y está orinando menos de 0.3 por más de 24 horas, facilito está en el estadio 3. Y la categoría que yo le asigno es la peor, ¿sí? Es la peor categoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este paciente está en estadio 3. Sí, sí, chicos, o sea, es facilito clasificar, no hay que equivocarse y lo hicieron muy bien. Estadio 1 por creatinina, estadio 3 por volumen urinario. Entonces, el código es el peor, el código 3, entonces. ¿Sí? ¿Sí está claro? Verán para que no se caigan en los exámenes, ¿no? Patterson. Ya está en clases Patterson. Dígame, Doc. Sí, sí, estoy aquí. A ver, Patterson, si tú tienes un paciente que la creatinina sérica subió de 0.9 a 1.2, ¿sí? Ya. Estamos en estadio 1, ¿no es cierto? Mm, sí. Está aquí, ¿no es cierto? Y, eh, y el gasto urinario es menor de 0.5 miligramos por 6 horas. Ya. Está también en estadio 1, ¿no es cierto? Y si ese Ajá. paciente está con unas urgencias dialíticas, por ejemplo, el potasio elevado, el médico decidió empezar a dializarle. ¿Qué código es? Sin diálisis. Mm. Entonces, solo con base en los dos, ¿no? En la CREA y en la... Ajá. ¿Qué estadio es? Es que el paciente, el médico nefrólogo decidió dializarle, le están dializando a ese paciente. ¿Qué código es? O sea, igual que digo 3, Doc. Perfecto. Código 3, ¿no? Por inicio Ujú. de terapia de reemplazo renal. Entonces, el Exacto. paciente puede estar, por ejemplo, no es un ejemplo usual, pero quería darles los extremos nada más para que analicen bien, ¿no? Pero hay pacientes que pueden estar, por ejemplo, con una creatinina de 2.8, de 3 incluso, eh, y estar orinando bien, o sea, o tener un buen volumen urinario, creatinina de 2.8, pero de pronto está con acidosis metabólica, hiperpotasemia, que le obliga al médico, al nefrólogo a empezar diálisis. Entonces, si ese paciente inició su terapia de reemplazo renal, automáticamente es paciente con fallo renal agudo en código 3. ¿Sí está clara la clasificación? Sí, Doc. Entonces, ustedes tienen tres opciones para clasificaciones: rifle, Akin y Cadigo. Hay que utilizar la Cadigo, esta es la más actualizada, la más utilizada en el mundo, pero no hay que dejar de lado el rifle para utilizar en la evolución de la enfermedad. Cuando pasa más de un mes y cuando pasa más de 3 meses, utilizamos la L y la E del rifle, pero el Cadigo 1, 2 y 3 es el que deben utilizar. Por eso yo siempre pongo mejor utilizar los dos. Y se asigna el estadio al más alto o al peor estadio, como ya hicimos el ejercicio entre volumen urinario y creatinina sérica. ¿De acuerdo? Hasta ahí vamos a quedar en la clase, chicos. Creo que está comprendido el diagnóstico de insuficiencia renal aguda, los factores etiológicos, la clasificación de acuerdo al sitio de la lesión, prerrenal, renal y posrenal, y la clasificación actual en relación a la funcionalidad en relación a la creatinina sérica y el volumen urinario. ¿Alguna pregunta que tengan?
Si no hay ninguna pregunta, No, David. No. muy bien. Entonces, nos vemos la siguiente clase el día martes. Y yo el próximo jueves ya voy a escoger el caso clínico. Ya tengo el caso clínico, voy a subirlo. Y el martes nos toca el segundo grupo, ¿no? Entonces, para el sábado voy a subir el caso clínico al segundo grupo de cada curso que le toque, que luego ya confirmo con los representantes. El martes tenemos clases generales, magistrales, y el jueves empezamos un casito clínico de fallo renal agudo, ¿sí? Ok, Doc. Ya chicos, descansen, buen fin de semana.